Buenas tardes. Hemos explicado cómo se declara y crea un arreglo, cómo se utiliza la operación de subindicación y hemos también recorrido un arreglo. Vamos a implementar ahora una clase que encapsula un arreglo y define un tipo de dato abstracto. Retomamos el problema de modelar las temperaturas mínimas registradas en una estación meteorológica. Habíamos mencionado algunos servicios que permitían computar valores a partir de datos registrados. Para el siguiente ejemplo, se registran los valores de una semana. En este caso, el mayor valor es 12, el promedio 4,8, se produjeron 2 heladas y el servicio hubo heladas deberá computar verdadero. El diseñador decidió que los datos se mantengan en un arreglo. El constructor creará un arreglo de cant elementos, cada uno de los cuales corresponde a la temperatura de un día del período. El arreglo es una estructura de datos que agrupa un conjunto de elementos, todos del mismo tipo, en este caso reales. La clase TenMinEstación brinda servicios para establecer el valor que corresponde a la temperatura de un día y retornar la temperatura almacenada para un día del año. La temperatura del día 1 corresponde al subíndice 0 en el arreglo, de modo que, desde las clases clientes, el parámetro D en los métodos establecer y obtener será 1 si la intención es asignar o recuperar el valor del primer día. El método cantDías retorna la cantidad de días del período, es decir, la cantidad de elementos del arreglo. La clase TenMinEstación no brinda servicios para leer ni mostrar datos. Toda la entrada y salida se hace desde las clases clientes. La clase brinda 4 servicios que ya hemos mencionado antes, es decir, calcular la mayor temperatura mínima del período, el promedio, la cantidad de heladas y decidir si se produjeron heladas en el período. Agregamos ahora otros 2 servicios. 2 heladas seguidas retorna verdadero si se produjeron heladas en 2 días consecutivos dentro del período. Diffmáxima retorna la mayor diferencia de temperaturas entre 2 días consecutivos. Todas las consultas que procesan la estructura requieren que se haya asignado una temperatura a cada día. El primer día es el día 1. El período tiene al menos un día. La clase TenMinEstación encapsula a la estructura de datos. El arreglo no es visible fuera de la clase. La cantidad de elementos se define en el momento de la creación y corresponde a la cantidad de días del período. El constructor permite que las clases clientes creen objetos de clase TenMinEstación y les envíen mensajes sin conocer la representación de los datos ni la implementación de los servicios. TenMinEstación define un tipo de dato abstracto. Cuando establecer TenMin recibe como parámetro al día D, debemos realizar un mapeo. El día D corresponde al subíndice D-1 en el arreglo. Observen que el diseñador no estableció controles ni requisitos sobre el valor del parámetro T, es decir, sobre la temperatura. En la consulta obtener TenMin, nuevamente tenemos que establecer un mapeo, porque el primer día del período es 1 y el primer elemento del arreglo corresponde al subíndice 0. La consulta cantDías directamente retorna el tamaño del arreglo. El arreglo está encapsulado en la clase. Todo el acceso desde la clase cliente se realiza a través de los servicios ofrecidos por la clase proveedora, es decir, TenMinEstación. En el video anterior hemos implementado el recorrido sobre el arreglo que nos permite computar el promedio de temperaturas de un período. Vamos a completar ahora la definición del servicio promedio TemMin. Declaramos 2 variables locales, una de ellas llamada prom, va a ser el valor que retorna al terminar la ejecución de la consulta. El bucle recorre el arreglo. La variable de control i toma valores entre 0 y cantDías.
Cuando toma el valor candías, el bucle termina. En cada iteración, a la variable suma se le suma la temperatura que corresponde al 10º día, es decir, T1000 sub i. Observen que la clase cliente solo necesita conocer el promedio. Acá no aparece ninguna referencia a que el primer día es el día 1 del periodo. Al terminar el bucle, a la variable prom se le asigna el cociente entre suma y la cantidad de días del periodo, que siempre es un valor mayor a 0. El cómputo del promedio requiere un recorrido exhaustivo. Vamos a completar ahora la implementación del servicio mayor T1000. En el video anterior mostramos gran parte del código. Antes de comenzar el recorrido, asumimos que la mayor temperatura del periodo es la del primer día, es decir, T1000 sub 0. El recorrido va a ser nuevamente exhaustivo. Recorremos entonces desde el segundo día hasta el último. En cada iteración, si la temperatura almacenada con subíndice I es mayor a la mayor encontrada hasta el momento, le asignamos a la variable mayor la temperatura del 10º elemento. Al terminar, retornamos el valor de la variable mayor. La implementación de la clase tester requiere seleccionar adecuadamente los casos de prueba. Dejamos pendiente la verificación de los servicios de T-min estación. Aunque la solución la hemos planteado para un problema específico, el algoritmo puede generalizarse como un patrón reusable, es decir, le asignamos a una variable, llamada mayor, el primer elemento de la estructura. Luego, para cada elemento de la estructura a partir del segundo, si el elemento actual es mayor al mayor encontrado hasta el momento, a la variable mayor le asignamos el elemento actual. La generalización es una estrategia fundamental en ciencias de la computación. Observen que esta solución es correcta y eficiente, pero las estructuras de control no son adecuadas. La condición i igual 0 siempre se verifica una única vez, en la primera iteración. Buscamos soluciones correctas, eficientes, pero que eligiendo adecuadamente las estructuras de control. En este caso, no tiene sentido un condicional dentro del bucle for. La consulta cant heladas cuenta la cantidad de días en las que se registraron valores menores a 0. La variable cant va a mantener el contador, cuyo valor retorna antes de terminar la ejecución. Se trata nuevamente de un recorrido exhaustivo. En cada iteración, si la 10ª temperatura es menor a 0, se incrementa el contador. Observen que el diseñador especificó que para que haya helada, la temperatura tiene que ser menor a 0, y eso es lo que hemos implementado. No estamos contando los días que tienen temperaturas iguales a 0. Podría ser un error de aplicación. Verifiquen, considerando que no haya habido heladas en el periodo, que todos los días se hayan producido heladas, que el primer día haya tenido una temperatura menor a 0 o que solo el último día haya tenido una temperatura menor a 0. Nuevamente, el algoritmo puede generalizarse. Con frecuencia vamos a recorrer una estructura lineal y ordenada para contar cuántos elementos verifican una propiedad. En este caso, inicializamos una variable contadora en 0, que va a ser el dato de salida, y para cada elemento de la estructura, si este elemento verifica la propiedad, incrementamos en 1 el contador. Se trata de un recorrido exhaustivo. La condición de terminación es haber recorrido toda la estructura. Como ya hemos mencionado, una solución simple para decidir si hubo heladas es computar la cantidad de heladas y comparar el valor con 0. Si el resultado de la expresión es verdadero, se han producido heladas. Sin embargo, no es necesario hacer un recorrido exhaustivo para decidir si se produjeron heladas. Solo debemos recorrer toda la estructura si no se produjeron heladas o la única helada se produjo en el último día del periodo. Esta solución es correcta, pero no eficiente. Para implementar un recorrido no exhaustivo, vamos a volver a utilizar un bucle for, pero con dos condiciones de terminación. El bucle termina si hemos recorrido toda la estructura
o encontramos una temperatura menor a 0 dentro del periodo. La variable encontré toma el valor verdadero justamente si Tmin sub I es menor a 0. Verificamos con casos de prueba significativos. Podemos generalizar el recorrido de una estructura lineal para decidir si una propiedad se cumple. Utilizamos en este caso una variable booleana que va a ser además el dato de salida. Dependiendo del problema, podemos comenzar asumiendo que la propiedad se cumple o no. En este caso, comenzamos asumiendo que no se verifica y por lo tanto le asignamos el valor falso a la variable verifica. Recorremos la estructura para cada elemento, pero además, mientras no se verifica la propiedad. En cada iteración controlamos si el elemento cumple con la propiedad. Le asignamos verdadero en el caso de que la propiedad se cumpla y entonces el bucle termina. Para decidir si se produjeron heladas en 2 días consecutivos, nuevamente vamos a implementar un recorrido no exhaustivo. En cada iteración comparamos la yésima temperatura con 0 y también comparamos con 0 la temperatura que corresponde al día siguiente, es decir, con subíndice I más 1. Si la condición es verdadera, la propiedad se verifica. No necesitamos seguir recorriendo el arreglo. A la variable encontré le asignamos el valor true. En este caso utilizamos un bucle while con 2 condiciones de terminación. Observen que si el periodo tiene can días, en el peor caso se harán can días menos 1 iteraciones. Si la propiedad no se cumple, incrementamos el valor de la variable i. Dejamos pendiente como tareas verificar seleccionando casos de prueba significativos. Dejamos también pendiente como ejercicio la implementación del servicio diff máxima que computa la mayor diferencia en valor absoluto entre las temperaturas de 2 días consecutivos. Para el ejemplo que habíamos propuesto antes, la diferencia máxima es 13 y se produjo entre el tercer y cuarto día. En el aula virtual vamos a dejar disponible una clase tester que solo lee y muestra las temperaturas de un periodo de una semana, para que completen con casos de prueba adecuados para verificar cada uno de los servicios que hemos presentado. Dibujamos ahora el diagrama de objetos luego de la declaración de una variable est de clase TenMinEstación y la creación de un objeto de la misma clase. Observen en el diagrama que la variable tmin mantiene una referencia a un arreglo. La variable est mantiene una referencia a un objeto que encapsula un arreglo.